Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Hoy tenemos la presencia del señor Juan Francisco Zapata Peralta. Es profesor a tiempo completo en la Pontificia Universidad Católica, miembro del Consejo Consultivo y del Comité Ejecutivo del Consorcio de Educación Cívica de Pucamaima, profesor certificado por la ENA, la Escuela Nacional de Administración que tiene su sede en Francia, Premio Nacional a la Educación Superior Manuel Jesús Peña y Reynoso en el año 2018, Premio Regional en Educación 08-2005, representante del país ante la Cátedra Sergio Vieira de Millo en el ACNUR. Fue miembro de la Comisión Dominicana en el Centro de Investigaciones Científicas en Ciencias Sociales y Humanidades en Madrid, España, proyecto Connecti Worlds. Y también es un experto en política internacional y vamos a comenzar por ahí, preguntándole sobre la situación electoral en los Estados Unidos. Buen día. Buenos días, don Jaime. Buenos días, Ileana. Gracias por la invitación. Bueno, los Estados Unidos, que es el punto de referencia para nosotros, los que desgraciadamente nos llaman miembros del patio trasero, cualquier cosa que pase en los Estados Unidos nos afecta. Hay una situación muy especial. Las emociones políticas han llevado a que el pueblo piense que el concepto federalista de los Estados Unidos está sin funciones. Y hablo del concepto federalista Estados Unidos, y por eso se llama Estados Unidos. Es un conjunto de estados, 50, 48 en la masa continental, 2 fuera, que cada uno tiene sus autonomías, y por eso existen los senadores estatales y los nacionales, por eso son 100. Y las decisiones que se tomen en las partes locales no tienen función nacional, no tienen efectos nacionales. Como decimos ahora, no son vinculantes. No son vinculantes. Por ende, yo sé que la intención suya es por la situación de Donald Trump en este momento, es que, por ejemplo, Colorado no puede imponer una acción que es eminentemente de Colorado y que se cumpla en todos los demás estados. Es vinculante a Colorado por esa independencia de federal, pero cada uno de los estados puede tomar una decisión particular con respecto a qué hacer o no hacer con la candidatura de Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, las emociones han llevado es que Donald Trump, contradictoriamente, tiene todos los números para volver a ser presidente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se han equivocado con Joe Biden. No fue la mejor decisión. Ha dado muestras de cierto nivel de senectud que no corresponden a una persona que tenga que dirigir los destinos de la nación más poderosa del mundo. Y han tenido hasta que recurrir a unos exámenes, pero nada más hicieron los físicos. Y ya ahí hay un sesgo, un reduccionismo en lo que se quiere mostrar. La tradición política de los Estados Unidos, casi por costumbre, establece que quien es presidente en funciones es ya candidato. Y por eso los demócratas no han insistido sobremanera en buscar esa persona que las tienen, que sirva de contraparte para Joe Biden, para no mostrar esa debilidad. Pero definitivamente, cuando usted ve que el presidente de una nación como los Estados Unidos se cae a cada rato, muestra de torpeza, esos son malos símbolos, malos indicativos. Evidentemente, estos reflejos que son maximizados también por la parte opositora en beneficio político en un año con un contexto tan importante. Sin embargo, también hay un contexto mundial muy delicado y se ha procurado utilizar en contra incluso de los Estados Unidos las mismas decisiones o la debilidad en decisiones que pudiera tomar su presidente de cara a conflictos como el de Israel, a la debilidad que se dice ha tenido Estados Unidos en términos de decisiones y sin mencionar los demás países en guerra. ¿Entiende usted que en este periodo, previo a las elecciones y a una decisión que ya pareciera contundente, pudiera haber
inestabilidad en la forma en la que se vende Estados Unidos en términos de fuerza? Mire, la inestabilidad existe. Desde que Estados Unidos formó esta especie de bloque teniendo a la Unión Europea como parte para enfrentar a Rusia, que entendía que era Rusia solo, y la Unión Europea se dejó seducir pensando que el Plan Marshall todavía existía, y para formación de las personas que nos están viendo y escuchando, el Plan Marshall es este rescate posguerra de Estados Unidos para toda la destrucción que hubo en la Unión Europea. Rusia tenía todo preparado, y el hecho de que los ductos, por ejemplo, de gas natural se convirtieran en un obstáculo grande para Europa. Hablar de Europa de muerte por falta de calefacción porque no hay esa provisión. El hecho de que quisieran atacar los gasoductos que a través del océano pues conecta a Rusia, esa parte de la Eurasia con Europa central. Eso fue un error garrafal, y ahí se perdió la guerra. En segundo lugar, el hecho de que se busque a Ucrania como la carne de cañón. Ucrania lo que tiene de presidente es un cómico. Zelensky siguió haciendo comedia siendo presidente de Ucrania. Quizás estoy siendo muy cruel con esto, pero es la realidad. Era humorista. Sí. Bueno, aunque él es, creo que, licenciado en Derecho también. Sí. Pero para tomar estas decisiones y teniendo a Estados Unidos como su principal socio, las acciones de Zelensky no son todavía las ideales. Dicho sea de paso, no tienen cómo terminar el conflicto de Rusia y Ucrania. Y usted no ve visos de nada. A eso se suma, y para completarte la idea, el hecho de la debilidad en que cayó Alemania. Alemania sin la Merkel pareciera que cayó en tercer mundo. Y usted va a las calles de Alemania hoy, hasta encuentra personas levantando zafacones para ver qué hay de comer, cosa que nadie se imaginaba en el estado de bienestar que la Merkel dejó a Alemania. Entonces, el gran peligro está en que se está haciendo una crónica con Israel. Y entonces está recurriendo al Israel de la época de la Biblia. Ese Israel que nosotros tenemos hoy ahí, nada de originalidad tiene. Es un conjunto de personas que fueron movilizados para Estados Unidos poder tener un dominio sobre el Medio Oriente, porque era la parte del mundo donde no tenía dominio, por el gran poder que tiene Francia en ese espacio. Recuerde que esa es la ruta de Francia, Canal de Suez, Estrecho de Tarif, y toda esa parte de Mozambique hacia arriba, que todavía se habla francés hoy en todos esos pueblos, hasta llegar a Marruecos, a pesar de su conexión con España. Entonces, la debilidad se nota en que el mayor % del presupuesto estatal se está invirtiendo en la industria armamentística, pero no para incrementar los niveles del PIB de los Estados Unidos, ni mejorar el crecimiento económico ni el desarrollo. Es que se metieron en este problema. Tiene que salir del problema porque no pueden mostrar debilidad, pero está afectando grandemente el presupuesto nacional, el estilo de vida que llevaban los norteamericanos y las relaciones internacionales. Ya los pueblos del mundo son contestatarios con los Estados Unidos. Eso no se veía. Usted ve hasta Nicolás Maduro diciéndole todo lo que le entre en la cabeza, que no le entran muchas cosas, en contra de los Estados Unidos. En los países de América del Sur, que se le han ido moviendo entre izquierda y derecha y centro izquierda, y ya los Estados Unidos no tiene ese poder de acallar las decisiones de esos pueblos, y esto pues afecta grandemente porque ya el papá, el tío Tom del norte como que no es el referente, y China ahora mismo ya está haciendo las inversiones para el canal de Nicaragua. Estados Unidos no ha dicho ni una sola palabra sobre ese caso, que fue el proyecto original antes de que separaran a Panamá de Colombia para el canal de Panamá. Y tienen que estar callados porque dejaron que China fuera pues introduciendo sus garras en todas partes. Y hoy China es referente para los pueblos que nadie se imaginaría
tener este punto de referencia para las decisiones, sobre todo en términos económicos. Y las ofertas chinas, que ya aquella expresión de que lo chino era malo no es cierto, las ofertas chinas son mucho más atractivas que las que oferta Estados Unidos y sus aliados. Bien, vamos a colocar unos mensajes para estar en la continuación del cafecito de hoy. Bien, seguimos esta conversación con el profesor Juan Francisco Zapata Peralta y estábamos hablando de política. La gente aquí quiere seguir y en los medios quieren seguir la política de Estados Unidos igual que la nuestra, como si eso fuera del interés de todo el mundo. Y yo digo, bueno, pero yo no participo en tanto en eso. Donald Trump no es una figura que a mi gusto sea el ideal para ser presidente de Estados Unidos, pero parece que lo va a hacer ante la incapacidad del propio Joe Biden. Los demócratas han demostrado que quieren ser muy liberales en un país que no está preparado para ello. Todo eso lo veo yo como analfabeta, pero me gustaría conocer su opinión. No, si todos los analfabetos tuvieran la visión suya como que este mundo estuviera... ¿Te crees, profesor? Sí. Estoy yendo ya. Sí. Un piropo que me está dando el profesor. No se lo diga, profesor. No se puede. No, puede salir caro el comentario, pero continúe. Bueno, no. Mire, es que... Eso es mentira. Don Jaime ha referido un elemento que tiene mucho que ver con la antropología de los pueblos. Eso de usted querer llevar un esquema de un pueblo a otro es el error más grande que se puede cometer. Los pueblos tienen sus características y por eso se constituyen en naciones. El concepto de nación va muy asociado a las tradiciones, a las costumbres, al idioma, a la religión, al arte culinario, al punto de vista que se tiene sobre el concepto de vida. Los Estados Unidos tienen un grave problema. Estados Unidos no es una nación. Y al no ser una nación, conjugar un concepto único en los Estados Unidos es muy difícil. Usted se va un sábado en la tarde al Central Park de New York, por ejemplo, y usted se va a encontrar con personas de 120 naciones diferentes que llegaron a los Estados Unidos a buscar su oportunidad económica como símbolo del capitalismo. Y entonces los Estados Unidos se nutre de esa ensalada, como dicen los tratadistas, una ensalada en un bowl grande donde hay un ejemplo de cada cosa, lo que ellos llaman el melting pot. Y esas personas en un momento de crisis no estarán identificados con los Estados Unidos. Lo más grande que le ha pasado a Estados Unidos después de la guerra de secesión fue el 9/11. Y todavía ellos no superan ese caso. Un país que ha destruido naciones completas. Y es la explicación por la cual cada vez que hay una crisis en algún momento Estados Unidos interviene, porque no quiere que la crisis llegue a su territorio. Porque esas personas que hoy dicen ser parte de la gran nación del norte, que es un concepto errado, una vez se vieran en crisis van a volver a sus naciones. En el Centro León hay un montaje hecho que es la expresión más elevada de poder entender esa cultura de los Estados Unidos. Dice... no me estoy yendo, estoy preparando las maletas para mi regreso. Sí. A la mitad de la población que vive en los Estados Unidos tiene ese mismo concepto. Buscar la oportunidad económica, después de asegurar esa seguridad económica con un retiro tipo pensión, entonces volver a su pueblo a vivir en paz lo que pudo acumular. Pero no están en condición de ofrendar sus vidas defendiendo esa que no es su patria. Dicho sea de paso, usted nunca oye mencionar el concepto de patria en los Estados Unidos, porque el concepto de patria y de nación están muy conectados. Entonces, tal y como usted dijo, don Jaime, y por eso dije que si los analfabetos tienen las virtudes suyas, entonces estamos muy adelantados. Los demócratas en los Estados Unidos representan a ese grupo de migrantes que llegaron allá en busca de una oportunidad. Mire los senadores que tienen los demócratas, mire la cantidad de cubanos, por ejemplo, que forman parte de las dos marcos legislativos. Y es el hecho que pero los cubanos llegaron allí justamente huyendo a un sistema que se le impuso y que buscaron la oportunidad en los Estados Unidos, más la historia del Mariel, que quizás aquí no viene a colación. Los marielitas se convirtieron en un punto de referencia, aquello del auxilio a los pies mojados.
y se convirtió en un estilo de vida. Entonces Estados Unidos tiene actualmente la crisis de liderazgo más elevada de su historia de fundación hasta hoy. Y esa historia viene porque han querido asumir el liberalismo demasiado rápido. Y tienen una población que es la mitad que no asume ese liberalismo porque viene del subdesarrollo del pueblo que es su original y al cual aspiran a volver. Entonces, no entienden muchísimas cosas. Por ejemplo, República Dominicana nunca ha entendido ni va a entender por qué los Estados Unidos, salvo de la agenda, te manda unos embajadores que están muy por encima de lo que siente y piensa el conservadurismo dominicano. Wally, que yo que sigo su programa, que usted le pone un artículo definido como la Wally. Señores, la Sociedad de Santiago se rebeló, no sé si ustedes recuerdan que vino a dar una charla a una institución educativa. La rancia aristocracia de Santiago se rebeló a niveles tales que por ser Estados Unidos aquí no hubo un problema superior. Entonces, ese liberalismo, esa acción de laissez-faire, como dicen los franceses, dejar hacer a la gente, porque esa es su convicción, los pueblos de nuestra área, de esta parte occidental de la cultura, no los asumen. Así es. Vamos a unos mensajes y estaremos en la continuación del cafecito en breve. No se lo pierdan. Muy bien, seguimos esta conversación. Teníamos otro tema aquí dentro. Y su experiencia... No, pregunte usted. Sí. Bueno, gracias. Sí. Hablábamos de los Estados Unidos y es un referente muy marcado en nuestra sociedad dominicana. Sin embargo, tenemos otros líderes mesiánicos que en lugares como Argentina llega un Milei y se vende como la panacea de la existencia de los argentinos con la salvación y unas fórmulas mágicas que ya han encontrado resistencia, como era lógico. Pero de igual manera ya teníamos un Bukele en El Salvador que repite con una reelección abrumadora. Estos mesías latinoamericanos, que no es un fenómeno nuevo, pero si vienen inversiones renovadas, ¿de qué manera tienen una incidencia y se convierten en un círculo también en países similares? Mire, el esquema latinoamericano que ha sido construido por colonización, uno de los problemas más grandes, y nosotros todavía pensamos como colonizados. Por ende, la referencia de lo extranjero siempre nos sirve de punto de referencia. Esa colonización de la que nosotros fuimos objeto tiene la dictadura como referencia. Tiene la dictadura como referencia. Si usted ve los informes de Latino Barómetro, más del 57% de los dominicanos piensa que la pela es la mejor forma de educar a los muchachos. Eso es una visión de colonizado. Es decir, que me impongan las cosas. Y esos fenómenos mesiánicos, como ustedes los llaman, son una tendencia, una dictadura muy a flor de piel. Empiezo por el caso Nayib Bukele. La gente vive halagando Nayib Bukele. Es el ensayo de dictadura posmoderna más a la vista que tenemos en Latinoamérica. Las acciones de Nayib Bukele, que no toman en cuenta la condición del ser humano por ser humano, aquello de que él se repostulara, fuera reelecto teniendo la Constitución en contra, es un indicativo clarísimo de que hay una tendencia a la dictadura. Y usted va a ver, ojalá en 5 años pudiéramos vernos de nuevo, a Nayib Bukele aspirando de nuevo, porque él se entiende ser el redentor de este pueblo. Pero, ¿a qué precio? Las libertades en El Salvador no son las que las personas aspiran en un concepto de democracia. El hecho de que una persona que estuvo en la época de la guerrilla, la época de las maras salvatrucha, hoy esté expiando culpas, no hay razón para que, porque usted esté en una cárcel de alta seguridad, lo tengan amarrado, semidesnudo y amenazándole que por cualquier actitud que asuma se le va a recortar la ración alimentaria. Si Nayib Bukele realmente es el creativo, como decía don Jaime, ¿por qué estas personas no están
en un sistema de seguridad que Israel le puede proveer, produciendo para El Salvador, que a pesar de lo que se dice, no está en la mejor condición económica, no es el pueblo más avanzado, no es el pueblo que tiene las mejores condiciones. Incluso a mí que me ha tocado, por mi actividad académica, tener contacto con las universidades de Salvador, usted nunca ha oído mencionar una universidad salvadoreña primereando en nada. La UCA, que es la Universidad Centroamericana, donde están los mártires de la UCA, los sacerdotes jesuitas, que tiene su presencia en El Salvador en la época de Monseñor Romero, que era quizás la aspiración, terminaron con ella. Y las extensiones que tiene en Centroamérica pues están ahora pues haciendo pininos. El caso que usted no mencionó a Jair Bolsonaro, Bolsonaro hay que tomarlo como una referencia muy elevada por el tipo de nación que manejó, que es Brasil. Brasil, después del Tratado de Tordesillas, fue un punto de referencia de gobernanza para toda América Latina. Y queriendo llevarse de ese liberalismo que don Jaime refirió en el esquema anterior, le dieron demasiada libertad al pueblo y por eso aparecen las favelas. Pero Brasil, en términos de tecnología, de idea de medio ambiente, de pensamiento verde, está en los primeros lugares del mundo. Y las empresas que fabrican aviones, autobuses, carros de Brasil, tienen nada que envidiarles a los del mundo completo. Entonces, antes de Jair Bolsonaro estuvo Michel Temer. Y Michel Temer cometió de esos errores que se van a quedar para la historia, sobre todo cediendo espacios de la Amazonía para explotación, cuando la Amazonía era el símbolo y sigue siendo el símbolo del mundo como salvación de pulmón. Argentina es un caso muy especial. Recuérdese de la época de Duhalde. Argentina tuvo 5 presidentes en 2 años. El famoso Corralillo. Y creo que es el único país, me he puesto a investigar, tiene un 200 y tanto % de nivel de inflación. Entonces, llegaron al hartazgo. Menem se vendió como un salvador en una ocasión. Usted recuerda que andaba en un carro deportivo, sí, consiguiéndose muchachitas, que llegó a decir que para una de 50, 2 de 25, una cosa rarísima. Entonces, este pueblo argentino, creyéndose ser Europa en América, llegó a esas libertades, pero el pueblo común y corriente no estaba preparado para ello. Entonces, siempre se recurre a una figura, pero no a favor de, y ahí está el grave error que estamos cometiendo en Latinoamérica. Las figuras que nosotros construimos, de ese tipo mesiánico que usted hace referencia, no son a favor de ellos como propuestas, sino en contra del status quo en donde se está. Es decir, el pueblo argentino llegó al hartazgo y buscó este personaje a ver si se mostraba de que estamos desesperados. Pero los argentinos mismos sabían que las propuestas de Milei, los argentinos que piensan, claro está, las propuestas de Milei eran irrealizables dentro del marco universal, unas locuras, pero hasta los poetas están hablando de las locuras que la posmodernidad está trayendo. Y ese es el problema grave. Esos mesías, con el concepto de mesías, no son reales, son la reacción del hartazgo del pueblo por la forma en que los han venido tratando. El caso de Argentina, por ejemplo, los Kirchner representaron la traición para Argentina. Néstor Kirchner, la gente lo llegó a comparar con los más grandes revolucionarios que tuvo Argentina de la época de los inicios de Perón. Y Néstor Kirchner tuvo que recurrir, después de ser presidente, a aspirar a una senaduría para poder mantener una protección. Pero doña Cristina Fernández de Kirchner, la gente entendía, sobre todo por su condición de mujer y el discurso que tenía antes la gente entendía que por fin se iba a redimir todos los errores que el pueblo argentino venía arrastrando desde Evita Perón para acá. Sin embargo, la señora Cristina Fernández de Kirchner se fue dentro de ese hilo de corrupción que caracterizó a América Latina a inicio de los años 2000. Profesor, vamos a unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy.
Nosotros continuamos en esta parte final del cafecito. Y profesor, hay una parte de su quehacer docente que es importante, y es esa parte cívica. Y nosotros hablábamos en Revista Hora Estelar, que es la primera parte de este espacio, sobre la preocupación que debería tener cada dominicano y dominicana en términos de los niveles de violencia que ha alcanzado nuestra sociedad y cómo de forma automática hemos comenzado a normalizar estos niveles de violencia. Ayer Santiago vivió prácticamente de manera simultánea 2 hechos de violencia distintos cada uno. Sin embargo, desde su lectura, ¿hacia dónde vamos en este correr de normalización de estos niveles crecientes? Mire, nosotros estamos asistiendo a un estadio donde lo anormal se ha vuelto norma. Hay un antecedente que nosotros debemos entender para los niveles de violencia que es difícil prevenirlo, porque es una actitud de un momento, de un instante. Mire, las personas todavía no entienden cómo afectó la COVID-19, el confinamiento de 2 años a las personas. Todo esto que estamos viendo ahora son las consecuencias inmediatas en términos de relaciones psicoafectivas y relaciones sociales del confinamiento de la COVID-19. Y es un proceso que hay que aceptarlo como normal, pero no dejar de no preocuparse. Mire, la escuela tiene mucho que ver con estas normas, con buscar alternativas de solución al problema de la violencia. Las autoridades en algunas de las sectoriales del Estado tienen nivel de responsabilidad que no las han asumido. Pero la institución por antonomasia es la escuela. En primer lugar, las normas prohibitivas que tienen las escuelas tienen que ser revisadas, porque la gente entiende que se le está imponiendo una situación que no tiene sentido. No voy a mencionar la institución donde usted se hizo bachiller por una cuestión muy afectiva, pero había un conjunto de normas que usted entendía, ¿qué tiene eso que ver con mis conocimientos? A usted le prohibían, por ejemplo, tener una uña pintada. ¿Qué relación tiene la uña pintada? Que eso es parte de la cultura nuestra y nosotros somos seres culturales con sus conocimientos. Pero yo no sé si a usted la llegaron a sacar porque el tenis que usted llevaba tenía un tintado de un colorcito. Es que no me atrevía ni siquiera. Exacto. Es que se medía hasta el color del colerito que usabas en el cabello. Exacto. Entonces, miren, es la sociedad y quienes nos están viendo y escuchando, ojalá no entiendan. Eso no puede ser en esta época. No puede ser en esta época porque siendo nosotros productos culturales, lo que vamos a hacer es reaccionar en contra de una normativa que no tiene sentido. Entonces nosotros debemos actualizarnos. La currícula de educación nuestra no puede tener temas tabúes en un siglo XXI. Y todavía estamos teniendo unas narrativas que no se las cree nadie, entonces se está perdiendo la autoridad de la formación educativa porque los muchachos de esta época están conectados a la... Esta es la época de la información y quizás la función que debe tener la escuela es convertir esa información en conocimiento, pero no lo está haciendo. Y lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y le invito, profesor, dejo esta invitación abierta porque la carga social que tienen estos temas y sobre todo nosotros que tenemos hijos, sus nietos, sobrinos, tendrán y pagarán lamentablemente la consecuencia de lo que no prestemos atención hoy, al día de hoy. El profesor Juan Francisco Zapata ha estado con nosotros hablando de política internacional, hablando de este tema social. Esta invitación abierta a que nos acompañe en otro cafecito para continuar estos debates necesarios. A ustedes las gracias por acompañarnos y lamentablemente el tiempo se vuelve corto cuando los temas son interesantes, pero les invitamos a continuar con el contenido de Teleuniverso.